Hay una batalla invisible ocurriendo a nuestro alrededor en todo momento, aunque la mayoría de las personas no lo perciban. Es una lucha espiritual que influye en cada aspecto de nuestra vida diaria, incluso en formas que rara vez notamos. La Biblia menciona este conflicto en numerosas ocasiones, advirtiéndonos de que nuestra lucha no es contra seres humanos de carne y hueso, sino contra fuerzas espirituales de maldad, contra potestades, contra los gobernantes de la oscuridad que dominan este mundo. Efesios 6:12 nos revela la magnitud de esta guerra, una guerra que trasciende lo físico y opera en el ámbito espiritual. Pero, ¿y si te dijera que, en medio de esta batalla, existe un solo versículo con un poder tan inmenso que hace temblar al enemigo? Un versículo que ha sido una amenaza tan grande para el reino de las tinieblas que Satanás ha trabajado incansablemente durante siglos para mantenerlo oculto de los creyentes. No es solo una frase escrita en un antiguo pergamino, es una declaración de autoridad divina, un arma poderosa que desarma al adversario en el acto. A lo largo de la historia, hemos sido testigos del poder innegable de la palabra de Dios en acción. No se trata simplemente de tinta sobre papel, ni de un conjunto de enseñanzas religiosas destinadas a inspirar. Es algo mucho más profundo, es un principio vivo, una fuente inagotable de verdad y poder. Desde tiempos antiguos, las Sagradas Escrituras han transformado la vida de millones de personas, fortaleciendo a los débiles, dando esperanza a los oprimidos y desmantelando las mentiras del enemigo con su luz. Incluso cuando Jesús enfrentó la tentación en el desierto, su estrategia para resistir al adversario no fue debatir, razonar o negociar con él. No cayó en trampas psicológicas ni trató de justificar su postura. En lugar de eso, cada vez que Satanás intentaba engañarlo, Jesús respondía con la autoridad suprema de la palabra, escrito está. Con cada versículo pronunciado, la mentira del enemigo perdía fuerza, y su influencia se desmoronaba al instante. ¿Por qué sucedía esto? Porque la palabra de Dios no es solo un texto, sino una manifestación de la verdad eterna. Es una espada afilada que corta cualquier engaño, una luz que expone la oscuridad, un escudo que protege a quienes la declaran con fe. Y dentro de esa palabra, hay un versículo en particular que el adversario teme más que cualquier otro. ¿Quieres saber cuál es? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás puede cambiar tu vida para siempre. Dios no solo es la verdad absoluta, sino que su palabra es un arma de poder inimaginable. Es una espada afilada capaz de atravesar la mentira, disipar el miedo y desmantelar la oscuridad misma. Pero no todos los versículos tienen el mismo impacto en el mundo espiritual. Algunos contienen promesas llenas de esperanza, otros nos ofrecen dirección en tiempos de incertidumbre, pero hay unos pocos que están tan impregnados de autoridad divina que provocan auténtico pánico en el reino de las tinieblas. Imagina por un momento que te encuentras en una habitación completamente oscura. No puedes ver nada a tu alrededor, pero sientes que hay algo oculto en las sombras. Una presencia invisible que te observa, que te acecha sin que puedas verla. El aire se vuelve denso, como si algo maligno tratara de sofocarte con su peso invisible. Pero entonces, extiendes la mano y encuentras un fósforo. Lo enciendes, y en un solo instante, la oscuridad desaparece. No se resiste. No pelea. No intenta mantenerse. Simplemente se desvanece porque no tiene elección. Asimismo ocurre en el ámbito espiritual cuando un creyente declara con fe el versículo más poderoso de la Biblia. En ese instante, toda presencia maligna se ve obligada a retroceder, como criaturas nocturnas huyendo del resplandor del sol. No pueden soportar su autoridad, no pueden oponerse ni resistirse. Son forzados a dispersarse, a desaparecer sin dejar rastro. Pero, ¿cuál es este versículo? ¿Por qué posee un poder tan abrumador que aterroriza a las fuerzas de la oscuridad? La mayoría de las personas pasan toda su vida leyendo la Biblia sin llegar a descubrir este secreto. Repiten los pasajes más conocidos, memorizan versículos populares, buscan inspiración en las palabras sagradas, pero nunca llegan a encontrar la declaración que hace temblar al enemigo. Y hoy, te voy a revelar ese misterio. Presta atención, porque lo que estás a punto de conocer puede cambiar la forma en que enfrentas cada batalla espiritual en tu vida. La mayoría de las personas pasan toda su vida leyendo la Biblia sin llegar a descubrir el único versículo que podría cambiarlo todo. Y eso es precisamente lo que el enemigo desea. Su objetivo no es solo alejar a los creyentes de la fe,
sino impedir que descubran la verdadera autoridad que tienen en el ámbito espiritual. Si logra mantener a los hijos de Dios ignorantes sobre este versículo, podrá mantenerlos en cadenas invisibles, atrapados en una vida de derrota y limitaciones. Porque la verdad es que la mayoría de los cristianos no viven en derrota porque les falte fe, sino porque les falta conocimiento. No es la ausencia de devoción lo que los mantiene atados, sino la falta de entendimiento sobre quienes son realmente en Cristo. Y aquí está la gran estrategia del enemigo, la mentira. Su arma más poderosa no es la fuerza, sino el engaño. Su plan es hacerte creer que eres débil, que estás atrapado, que no tienes autoridad sobre lo que sucede en tu vida. Y mientras él logre sostener esa ilusión, seguirá teniendo el control. Pero en el momento en que descubres este versículo, en el instante en que comienzas a proclamarlo con convicción, la ilusión se desmorona. La mentira se rompe, las cadenas se hacen polvo y la opresión espiritual pierde su poder. Piensa en los relatos bíblicos donde la liberación llegó de manera milagrosa. Pablo y Silas, encarcelados en una celda oscura y fría, no se lamentaron ni se entregaron a la desesperación. En lugar de eso, comenzaron a alabar a Dios con cánticos y adoración. Y entonces, de repente, la tierra tembló con tal intensidad que las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas se soltaron. No fue coincidencia. No fue suerte. Fue el poder de las palabras divinas en acción. Recuerda también la historia de los muros de Jericó, una fortaleza impenetrable que parecía imposible de derribar. Sin embargo, con un solo grito de obediencia y fe, el pueblo de Dios vio cómo esas imponentes murallas se desmoronaban ante sus ojos. Una vez más, la palabra de Dios proclamada con autoridad desató un milagro que desafió toda lógica humana. Y aquí está la clave. Esos milagros no ocurrieron por casualidad. No fueron sucesos fortuitos ni meras coincidencias. Hubo un patrón detrás de cada victoria sobrenatural. Un principio espiritual que sigue vigente hasta hoy. Y ese principio se encuentra en el versículo que el enemigo ha tratado de esconder de ti a toda costa. ¿Estás listo para descubrirlo? Porque una vez que lo conozcas y lo declares con fe, nada volverá a ser igual en tu vida. Los milagros que ocurrieron en la Biblia no fueron obra del azar ni simples coincidencias. Sucedieron porque el pueblo de Dios entendía un principio fundamental, el poder de hablar en alineación con la voluntad divina. No solo creían en Dios, sino que sabían cómo declarar su palabra con autoridad. Comprendían que cuando proclamaban lo que Dios ya había dicho, estaban desatando un poder que iba más allá de lo natural. Pero, ¿qué pasa si no sabes qué decir? ¿Qué ocurre cuando has orado, has clamado por un cambio, has esperado pacientemente por una respuesta y, sin embargo, todo parece permanecer igual? Es aquí donde entra en juego este versículo. No es solo una promesa más. Es la clave para desbloquear la verdadera autoridad espiritual en tu vida. Un versículo que, cuando es pronunciado con fe, no solo trae paz, sino que declara guerra contra las fuerzas de la oscuridad. No es una simple afirmación religiosa. Es un arma capaz de desmantelar la opresión, romper cadenas y liberar el poder de Dios en formas que desafían cualquier lógica humana. Y, sin embargo, la mayoría de los creyentes nunca han sido enseñados sobre este versículo. No porque no esté en la Biblia, sino porque hay una razón por la que rara vez se menciona desde los púlpitos. Un motivo por el cual el enemigo ha trabajado incansablemente para mantenerlo en la sombra, fuera del alcance de aquellos que podrían usarlo para cambiar sus vidas. Si tú crees en el poder de la palabra de Dios, escribe amén en los comentarios. Llenemos este video con fe y declaraciones de victoria. Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Únete a esta increíble comunidad haciendo clic en el botón de suscribirse. También dale me gusta a este video para que este mensaje pueda llegar a más personas que lo necesitan. Porque lo que estás a punto de descubrir no es cualquier enseñanza. Es un secreto que ha sido ocultado por siglos. Y hoy, finalmente, saldrá a la luz. Este versículo no está oculto, pero ha permanecido escondido a simple vista. Ha estado siempre ahí, esperando ser descubierto. Sin embargo, pocos lo han visto por lo que realmente es. ¿Por qué? Porque el enemigo ha trabajado incansablemente para que pase desapercibido. Satanás no teme a los cristianos que simplemente asisten a la iglesia como una rutina.
No le preocupan aquellos que practican la religión por costumbre o que oran sin convicción. Lo que realmente le aterra es un creyente que ha despertado al conocimiento de su verdadera autoridad. Teme a aquellos que comprenden el peso que tiene la palabra de Dios y saben cómo utilizarla de manera efectiva. Porque una persona así no solo está protegida, sino que se convierte en una amenaza directa para el reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué sucede cuando finalmente descubres este versículo? ¿Qué ocurre cuando lo proclamas con fe, con determinación, con la certeza de que cada palabra que sale de tu boca tiene poder? La respuesta podría sorprenderte, porque en ese momento dejas de ser un simple espectador en la batalla espiritual. Ya no eres solo alguien que observa cómo las cosas suceden a su alrededor sin poder hacer nada. En ese instante, tomas tu posición legítima como un guerrero de Dios, armado con palabras que tienen el poder de hacer que el enemigo huya. No eres más un prisionero del miedo, de la ansiedad o de la opresión. Estás firmemente plantado en la victoria que te ha sido dada desde el principio. Pero antes de que puedas usar este versículo, antes de que puedas desatar su poder en tu vida, necesitas entender por qué funciona. Necesitas ver la evidencia de lo que ocurre en el ámbito espiritual cuando la palabra de Dios es declarada con autoridad. Y eso es exactamente lo que estamos a punto de revelar. Prepárate, porque lo que viene a continuación podría transformar tu vida para siempre. Prepárate, porque una vez que descubras esta verdad, no habrá vuelta atrás. Este conocimiento cambiará para siempre la forma en que enfrentas cada desafío espiritual. Si hay algo que aterroriza a Satanás más que cualquier otra cosa, es la palabra de Dios hablada con autoridad. No le preocupan los rituales vacíos, ni las oraciones largas que se dicen por costumbre, sin fe ni convicción. Lo que realmente lo hace temblar es cuando un creyente declara la Escritura con plena certeza, con el entendimiento de que cada palabra que sale de su boca tiene el poder de sacudir los cimientos del mundo espiritual. Cuando esto sucede, la oscuridad no solo se resiste, sino que entra en pánico. El reino de las tinieblas se estremece porque la palabra de Dios no es solo verdad, es una fuerza imparable que destruye mentiras, derriba fortalezas y desmantela el control del enemigo sobre la vida de las personas. Es una espada afilada que corta las cadenas de la opresión, un fuego que consume toda obra maligna y una luz tan intensa que ninguna sombra puede resistir. Es por eso que Satanás ha dedicado siglos enteros a mantener a los cristianos en la ignorancia respecto a este poder. No le molesta que la gente tenga una Biblia en casa, siempre y cuando permanezca cerrada. No le importa que las personas asistan a la iglesia, siempre y cuando nunca descubran la autoridad que poseen como hijos de Dios. Su estrategia más efectiva nunca ha sido un ataque frontal, sino el engaño. Ha trabajado incansablemente para convencer a los creyentes de que son débiles, de que no tienen poder, de que no tienen control sobre sus batallas espirituales. Y, sin embargo, la Biblia nos dice exactamente lo contrario. Nos revela una verdad que lo cambia todo. Una verdad que, cuando se comprende y se aplica, hace que el enemigo pierda toda influencia. ¿Estás listo para conocerla? Porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu vida de una manera que jamás imaginaste. La Biblia nos muestra claramente lo opuesto a lo que el enemigo quiere hacernos creer. Desde el momento en que Jesús caminó sobre la tierra, nos dejó un ejemplo perfecto de cómo enfrentar la guerra espiritual. Cuando Satanás lo tentó en el desierto, Jesús no cayó en la trampa de debatir con él. No se dejó llevar por el miedo ni intentó defenderse con argumentos humanos. No buscó una solución física o emocional. En lugar de eso, hizo algo mucho más poderoso. Habló la palabra. Escrito está. 3 veces Satanás intentó atacarlo. 3 veces Jesús respondió con la Escritura. Y al final, el enemigo no tuvo otra opción más que huir. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la palabra de Dios tiene un poder tan absoluto que incluso Satanás, con toda su astucia y engaño, no puede resistirla? La respuesta está en su misma naturaleza. No se trata de palabras ordinarias. No son frases vacías o simples expresiones de sabiduría humana. Son palabras vivas. Hebreos 4:12 lo describe con precisión. La palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo, capaz de atravesar cualquier mentira, de desenmascarar las tinieblas y de traer todo a la luz. No es solo algo que se dice, es algo que se desata.
Es un arma de guerra que, cuando es proclamada con fe, no solo informa, transforma. No se trata de un conocimiento pasivo, sino de una fuerza activa que tiene el poder de cambiar realidades. Cuando se declara con autoridad, provoca un movimiento en el mundo espiritual, altera circunstancias y desata intervención divina en situaciones terrenales. Piensa en esto: cuando un rey emite un decreto, sus palabras no son meramente sugerencias o ideas. Son ley. No pueden ser ignoradas, debatidas o anuladas. Lo que él dice se convierte en un mandato que debe cumplirse. Y en el ámbito espiritual, sucede exactamente lo mismo cuando la palabra de Dios es pronunciada con fe y convicción. Lo que está escrito debe cumplirse. Lo que Dios ha declarado no puede ser anulado. Y ese es el principio que el enemigo no quiere que descubras. Porque cuando lo haces, su dominio sobre tu vida se rompe para siempre. Cuando un creyente proclama la palabra de Dios, no está simplemente expresando una opinión personal ni recitando poesía sagrada. Está declarando una ley espiritual inquebrantable, respaldada por toda la autoridad del cielo. Y aquí está el punto crucial: el enemigo está legalmente obligado a someterse a ella. A lo largo de la historia, hemos visto incontables testimonios de personas que han experimentado una transformación inmediata simplemente al hablar la Escritura sobre sus vidas. Familias que antes vivían bajo una tormenta constante de opresión, de repente, encuentran una paz que trasciende el entendimiento humano. Personas atrapadas en el miedo, en la ansiedad, en la incertidumbre, descubren una confianza inquebrantable que cambia por completo su forma de vivir. Aquellos que llevaban generaciones enteras atados por maldiciones y patrones destructivos, presencian con asombro cómo esas cadenas se rompen ante sus ojos. El patrón es innegable. No es casualidad. No es coincidencia. Cuando la palabra de Dios es declarada con autoridad, la opresión se desmorona, los muros caen y las ataduras espirituales se rompen. Pero aquí es donde radica el mayor problema: la mayoría de los cristianos no la utilizan. Claman a Dios en busca de ayuda, oran pidiendo intervención divina, pero no declaran lo que ya les ha sido dado. No toman posesión de la promesa, no activan la autoridad que ya les pertenece. Y esto es exactamente lo que el enemigo quiere. Satanás desea que los creyentes se sientan impotentes, que vivan en un estado de desesperación constante, que clamen por un rescate sin darse cuenta de que ya tienen la llave para salir de la prisión. Su mayor estrategia no es robarles el poder, sino hacerles creer que nunca lo tuvieron. Pero todo cambia en el instante en que un cristiano despierta a esta verdad. En el momento en que se da cuenta de que la autoridad ya le ha sido entregada, la batalla da un giro completo. Y ahora viene la gran pregunta: ¿qué sucede cuando finalmente comienzas a usar esta arma? ¿Qué ocurre cuando dejas de rogar y comienzas a declarar? Lo que está por revelarse podría transformar radicalmente tu vida. Prepárate, porque lo que viene a continuación es el principio de una nueva realidad espiritual. ¿Qué sucede cuando dejas de solo leer la Biblia y comienzas a declararla con autoridad? ¿Qué pasa cuando no solo absorbes las palabras, sino que las proclamas sobre tu vida con convicción? Los resultados pueden cambiarlo todo, porque en ese momento, el enemigo pierde el derecho de atormentar tu mente. Las fortalezas espirituales que han permanecido firmes por años comienzan a derrumbarse. Ese miedo paralizante, esa ansiedad que te ha perseguido, esa opresión que parecía inquebrantable, todo eso pierde su poder. No porque tú seas fuerte por ti mismo, sino porque ninguna fuerza de las tinieblas puede resistir la verdad divina cuando es hablada con autoridad. Y, sin embargo, sigue existiendo una pregunta: si la palabra de Dios tiene tanto poder, ¿por qué tantas personas luchan sin ver resultados? ¿Por qué algunos proclaman las Escrituras pero sienten que nada cambia? La respuesta es simple: fe y entendimiento. No basta con repetir palabras al azar. No es cuestión de memorizar versículos y recitarlos como una fórmula mágica. Debes creer en lo que dices. Cuando Jesús reprendía tormentas, sanaba enfermos y echaba fuera demonios, no lo hacía con dudas ni con un espero que funcione. No había inseguridad en sus palabras, ni miedo en su voz. Él sabía que lo que declaraba se cumpliría. Y ese es el principio que debemos aprender. Cuando hablas la palabra de Dios con fe genuina, no es solo un acto, es una activación.
Es una chispa que enciende un movimiento en el mundo espiritual que no puede ser detenido. Es un decreto que no puede ser ignorado ni revocado. Y aquí está la razón por la que esta verdad ha sido ocultada. Hay un motivo por el cual este conocimiento no es ampliamente enseñado. Porque cuando una persona realmente lo comprende y lo aplica, se convierte en alguien imposible de detener. Y eso es precisamente lo que el enemigo no quiere que descubras. Pero lo que viene a continuación cambiará tu perspectiva para siempre. Hay una razón por la cual muchas iglesias no enseñan sobre el verdadero poder de la palabra hablada. Una razón por la cual tantos creyentes siguen atrapados en ciclos de miedo, duda y lucha constante. Porque si cada cristiano realmente comprendiera lo que sus palabras pueden hacer, si entendieran la autoridad que ya les ha sido entregada, el dominio de Satanás se derrumbaría de la noche a la mañana. Pero aquí está la buena noticia: no tienes que vivir en ignorancia espiritual. No tienes que seguir atrapado en el engaño. El poder para transformar tu situación, para ordenar a la oscuridad que huya, para caminar en victoria divina, siempre ha estado en tus manos. No es algo que necesitas pedir, no es algo que necesitas esperar. Ya es tuyo. La única pregunta que queda es: ¿vas a usarlo? Porque ahora que conoces la verdad, el enemigo ya no puede mantenerte en silencio. Ya no puede retenerte en la oscuridad. Pero antes de que puedas ejercer este poder en su totalidad, necesitas aprender cómo usarlo correctamente. Y eso es exactamente lo que estamos a punto de revelar. Hay momentos en la vida en los que sentimos que algo invisible nos está deteniendo. No importa cuánto nos esforcemos, no importa cuánto oremos, es como si hubiera cadenas que nos impiden avanzar. Luchas que se repiten, patrones de fracaso que parecen inquebrantables. Pero hay una razón detrás de esto. Y en lo que viene a continuación, vamos a desenterrar la verdad que cambiará todo. Hay momentos en la vida en los que todo parece estancado. Las mismas luchas se repiten una y otra vez, los fracasos se acumulan y una sensación de opresión persiste en el aire. Pero, ¿y si estos obstáculos no fueran solo coincidencias? ¿Y si fueran el resultado de cadenas espirituales, de fuerzas invisibles operando en las sombras con el único propósito de mantenernos atrapados? La Biblia habla claramente sobre la esclavitud espiritual. No es una metáfora, es una realidad. Pero también nos ofrece una salida. Y esa salida no es una estrategia humana, no es fuerza de voluntad ni simplemente intentar más fuerte. La única manera de romper esas cadenas es a través de la palabra hablada de Dios. Desde el principio, el enemigo ha utilizado el engaño, la opresión y las maldiciones para mantener a las personas en cautiverio. No es un plan nuevo, ha estado funcionando por generaciones. En el Antiguo Testamento, vemos innumerables ejemplos de cómo la desobediencia llevó naciones enteras a la esclavitud. Pero hay algo más en ese patrón. Cada vez que alguien sabía cómo declarar la palabra de Dios con autoridad, encontraba una manera de ser libre. Toma la historia de Daniel, por ejemplo. A pesar de ser arrojado a un foso de leones, no entró en pánico, no se dejó consumir por el miedo. En cambio, declaró el poder de Dios, y los leones, que estaban listos para devorarlo, fueron silenciados. No pudieron tocarlo. O piensa en los israelitas esclavizados en Egipto. Durante generaciones, sufrieron bajo el yugo de la opresión, sin esperanza, sin una salida aparente. Pero en el momento en que comenzaron a clamar a Dios con fe, el cielo respondió. La esclavitud no fue su destino final, porque la palabra de Dios siempre libera a los que la proclaman con convicción. Pero aquí está la parte crucial: la liberación no llega simplemente con desearla. No es cuestión de esperar pasivamente. Hay un principio espiritual en acción. Y ese principio es lo que estamos a punto de revelar. Lo que viene a continuación podría ser la llave que abra la puerta de tu victoria. No te lo pierdas. La verdadera libertad no viene de simples deseos o pensamientos positivos. No es cuestión de esperar pasivamente a que algo cambie. Viene del conocimiento y de la aplicación de la verdad. Jesús mismo lo dijo en Juan 8:32, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La clave para romper cadenas espirituales no es solo creer en el poder de Dios, sino declararlo activamente sobre tu vida. No es suficiente saber que Dios puede hacer milagros. Necesitas proclamar su palabra con fe, con autoridad,
con la certeza de que lo que ha sido escrito se cumplirá. Y aquí está el punto crucial. Existe un versículo en particular que lleva una autoridad divina tan absoluta, que cuando se declara con fe, puede romper cualquier atadura, sin importar cuán profunda sea. Es como un terremoto espiritual, sacudiendo los cimientos de toda opresión, desmoronando cada fortaleza levantada en tu contra y reduciendo a escombros las mentiras del enemigo. Antes de que te vayas, quiero desafiarte. Si este mensaje ha tocado tu corazón, tómate un momento y escribe amén en los comentarios como una declaración de fe. Hazlo no solo como un acto simbólico, sino como un paso hacia la autoridad que Dios ya te ha dado. Y, por cierto, asegúrate de estar suscrito para que nunca te pierdas revelaciones poderosas como esta. Una última cosa, tu me gusta tiene más poder del que crees. Cuando tocas ese botón, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan desesperadamente. Así que únete a este movimiento, sé parte de algo más grande y ayúdanos a llevar la verdad que rompe cadenas. Porque muchas personas están librando batallas invisibles, cargas generacionales, ciclos repetitivos de fracaso, opresión espiritual que ha pasado de generación en generación. Luchan con los mismos problemas una y otra vez. Pero hay una salida. Y lo que viene a continuación puede ser la respuesta que tanto han estado esperando. Las mismas batallas espirituales parecen repetirse generación tras generación. Luchas financieras, relaciones rotas, adicciones, enfermedades. Muchas veces, lo que enfrentamos hoy no comenzó con nosotros. Fueron las mismas batallas que nuestros padres y abuelos también pelearon. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque las batallas espirituales son reales. El enemigo no suelta fácilmente lo que ha reclamado como suyo. Quiere mantener a las familias atrapadas en ciclos de fracaso, enfermedad y miseria, repitiendo patrones una y otra vez. Pero aquí está la verdad que Satanás no quiere que descubras. Él no tiene ningún derecho legal sobre tu vida. Desde el momento en que comprendes y aplicas la palabra de Dios, ya no estás atado a tu pasado. La maldición se rompe. Piensa en esto. Cuando Jesús echaba fuera demonios, nunca luchaba, nunca negociaba, nunca suplicaba. Simplemente hablaba con autoridad, y los espíritus huían al instante. No podían resistirse al poder de sus palabras. Y aquí está lo más impactante. Esa misma autoridad nos ha sido dada a nosotros a través de la Escritura. Lucas 10:19 lo deja claro. He aquí, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto no es solo un versículo reconfortante. Es una declaración legal en el mundo espiritual. Es un decreto celestial que pone en su lugar a todo poder maligno. Pero la gran pregunta es, ¿cómo usas esta autoridad? ¿Cómo conviertes estas palabras en armas reales contra el enemigo? La respuesta está en una fe activa. No basta con leer la Biblia. No basta con saber lo que dice. Debes hablarla. Debes proclamarla con convicción, como un guerrero que sabe que su espada tiene el poder de vencer cualquier batalla. Y lo que viene a continuación te mostrará exactamente cómo hacerlo. No te lo pierdas. No basta con leer la palabra de Dios. No basta con conocerla intelectualmente. Debes creerla, declararla y aplicarla. Cuando proclamas la Escritura con convicción, estás haciendo mucho más que orar. Estás emitiendo un decreto celestial que el enemigo no puede ignorar. Estás alineándote con las promesas de Dios y colocándote bajo su cobertura divina. Y cualquier fuerza que intente resistirse a su autoridad debe caer. A lo largo de la historia, hemos escuchado testimonios de personas que vivieron años enteros bajo opresión, atrapadas en ciclos negativos que parecían imposibles de romper. Buscaron soluciones, intentaron todo, pero seguían en el mismo lugar. Pero algo extraordinario sucedió cuando comenzaron a declarar la palabra de Dios diariamente. Para algunos, el cambio fue inmediato. Las cargas desaparecieron, las puertas cerradas se abrieron, la opresión se rompió en cuestión de días. Otros experimentaron una transformación más progresiva, pero igual de innegable. Poco a poco, la atmósfera a su alrededor comenzó a cambiar. El patrón es claro. Cuando la palabra de Dios se declara de forma constante, el mundo espiritual se mueve. Pero aquí está el desafío. La mayoría de las personas se rinden demasiado pronto.
Declaran un versículo una o dos veces y, cuando no ven resultados inmediatos, asumen que no está funcionando. Pero las batallas espirituales no se ganan con intentos aislados. Se ganan con persistencia. Piensa en la historia de Josué y los muros de Jericó. Dios les ordenó marchar alrededor de la ciudad durante 7 días. No bastaba con rodear la ciudad una sola vez y esperar que los muros cayeran en ese instante. Era un acto de perseverancia, de fe en acción. Y lo que sucedió después fue un milagro. Así que la pregunta es, ¿vas a rendirte o vas a persistir? Porque lo que viene a continuación te mostrará cómo aplicar este principio para ver el cambio real en tu vida. No te lo pierdas. Los muros de Jericó no cayeron en el primer día, cayeron en el 7º. Imagina si el pueblo de Israel hubiera renunciado en el 6º día. Estaban a un paso de la victoria, pero sin persistencia, nunca la habrían visto. Este mismo principio se aplica a la guerra espiritual hoy. Muchos abandonan justo antes del milagro, pero la clave para ver la victoria siempre ha sido la obediencia y la perseverancia. Entonces, ¿cómo comienzas? Paso 1. Identifica la batalla. Antes de romper una cadena, debes reconocer que está allí. ¿Qué necesitas derribar en tu vida? ¿Has notado patrones repetitivos de fracaso que no tienen una explicación lógica? ¿Sufres ataques constantes de miedo, ansiedad o depresión que parecen incontrolables? ¿Luchas contra enfermedades recurrentes, problemas financieros o conflictos familiares que nunca se resuelven? Decláralo en voz alta. Repítelo cada día. No te detengas hasta ver el cambio. El enemigo intentará desanimarte. Te hará creer que nada está cambiando, que tus palabras no tienen efecto. Pero no te dejes engañar. Desde el momento en que abres tu boca con fe, algo está sucediendo en el mundo espiritual. Las cadenas se están debilitando. Las fortalezas del enemigo se están desmoronando. Toda fuerza que estaba operando en tu contra está perdiendo poder. Y esta es la razón por la que Satanás hará todo lo posible para detenerte. Pero ya no puede hacerlo. Porque ahora tienes el conocimiento que cambia la batalla. Y lo que está por revelarse a continuación será la clave para llevarte a la victoria final. No te lo pierdas. El enemigo hará todo lo posible para evitar que los creyentes descubran el poder de la palabra hablada. Porque una vez que ves los resultados, una vez que experimentas la transformación que ocurre al declarar las promesas de Dios, nunca volverás a vivir con miedo ni en esclavitud espiritual. Pero lo que viene a continuación es aún más poderoso. Porque ahora que sabes cómo romper cadenas, la verdadera pregunta es, ¿estás cometiendo un error crítico que está debilitando tus oraciones? La respuesta podría sorprenderte. Muchos creyentes se preguntan por qué sus oraciones parecen ineficaces. Leen la Biblia, oran, piden ayuda a Dios, pero nada cambia. Sienten que sus palabras simplemente desaparecen en el aire, sin ser escuchadas, sin respuesta. Y entonces la duda comienza a crecer. ¿Tal vez Dios no me está escuchando? ¿Será que mi fe no es lo suficientemente fuerte? Quizás las promesas de la Escritura funcionan para otros, pero no para mí. Pero, ¿y si el problema no es Dios? ¿Y si la verdadera razón por la que tus oraciones no están teniendo impacto tiene que ver con la forma en que estás aplicando su palabra? Porque aquí está la verdad que cambia todo. La Biblia no es solo un libro para ser leído. Es un arma para ser usada. Está llena de poder divino, pero muchos la tratan como si fuera simplemente un texto inspirador, en lugar de la espada afilada que realmente es. Y ahora vamos a descubrir exactamente qué error está debilitando tus oraciones y cómo corregirlo para liberar todo el poder de la palabra en tu vida. Lo que viene a continuación es crucial. No te lo pierdas. Muchos creyentes ven la Biblia como un libro antiguo, algo para ser leído de manera pasiva, en lugar de una herramienta para ser usada activamente. Pero Jesús nunca tuvo la intención de que la Escritura fuera solo algo que absorbemos en silencio. Él nos enseñó a hablarla, a declararla, a aplicarla con poder. Cuando enfrentó la tentación en el desierto, no se limitó a pensar en la palabra. No luchó con pensamientos internos ni reflexionó en silencio sobre lo que Dios había dicho. Él la pronunció en voz alta.
Cada ataque de Satanás fue respondido con una declaración verbal de verdad absoluta. Escrito está. Ese fue el arma con la que Jesús venció. Y, sin embargo, muchos creyentes hoy han perdido de vista este principio fundamental. Han olvidado que la palabra de Dios no solo se lee, sino que se proclama. Uno de los mayores errores que las personas cometen es tratar la oración como una conversación unilateral. Expresan sus emociones, enumeran sus problemas, piden ayuda a Dios, pero no responden a su situación con la palabra de Dios. No oran con autoridad, solo con desesperación. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Porque mientras un cristiano ore desde una posición de derrota, en lugar de declarar la victoria, Satanás sabe que puede mantenerlo atado. Piénsalo de esta manera. Imagina un soldado que entra en batalla sin su espada. Puede ser valiente. Puede estar decidido a luchar. Puede tener la armadura puesta. Pero si no tiene un arma, sigue estando vulnerable. Y eso es lo que sucede cuando un creyente no usa la palabra de Dios en su oración. Porque la pregunta no es solo si estás orando. La verdadera pregunta es, ¿estás orando con autoridad? Y lo que viene a continuación te mostrará cómo transformar tu oración de un simple clamor a una declaración que sacude el mundo espiritual. No te lo pierdas. Un soldado sin su arma es vulnerable. Puede tener el valor de luchar, puede estar listo para la batalla, pero si entra en el campo de guerra sin su espada, está en desventaja. Y eso es exactamente lo que sucede cuando un cristiano ora sin declarar la palabra de Dios. Es como entrar en combate con las manos vacías. Puede tener fe, puede tener pasión, pero sin el arma correcta, sigue siendo un blanco fácil para el enemigo. Pero el momento en que empieza a hablar la palabra con fe, todo cambia. Ya no es solo su voz la que se escucha. Es el cielo mismo respaldando cada palabra con poder. La Biblia se describe a sí misma como una espada de doble filo, más afilada que cualquier arma jamás creada. Hebreos 4:12 lo dice claramente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un arma que atraviesa el engaño, que rompe fortalezas, que expone la oscuridad y la desmantela por completo. Sin embargo, muchos creyentes no la están usando correctamente. Algunos la tienen en sus manos, pero nunca la usan. Otros la ablandan con inseguridad, sin certeza de que realmente hará la diferencia. Pero aquellos que aprenden a manejarla con autoridad, esos son los que ven la verdadera victoria. A lo largo de la historia, hay incontables testimonios de personas que pasaron años luchando con opresión, dudas, miedos o fortalezas espirituales, hasta que cambiaron la manera en que oraban. El día en que dejaron de solo pedirle ayuda a Dios, y comenzaron a declarar lo que Él ya había dicho, todo comenzó a transformarse. El enemigo no puede resistirse a la palabra de Dios cuando es hablada con convicción. Y ahora la gran pregunta es, ¿cómo puedes hacer lo mismo? Lo que viene a continuación revelará el secreto para orar con un poder que rompe cadenas. No te lo pierdas. Los que han experimentado verdaderos milagros no fueron aquellos que simplemente oraron pasivamente. Ellos no solo pidieron protección, sino que declararon el Salmo 91 sobre sus vidas. No solo rogaron por fortaleza, sino que hablaron en voz alta Isaías 40 horas y 31 minutos, creyendo que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y aquí está el cambio clave. Pasaron de una oración pasiva a una declaración activa. Y eso lo cambió todo. Pero, ¿por qué esta diferencia es tan importante? Porque la fe no es solo creer, es hablar. Jesús mismo lo dijo en Marcos 11:23. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Fíjate bien en sus palabras. Jesús no dijo, si alguien piensa en mover la montaña, sucederá. Él dijo, si alguien lo dice. Porque el poder de la fe se activa con palabras. Pero no cualquier palabra. Solo aquellas que están alineadas con la autoridad de la verdad de Dios.
Aquí es donde muchos cometen errores fatales. Algunos leen la Escritura, pero no la meditan. Otros recitan versículos, pero en el fondo no los creen. Y luego están los que creen, pero no persisten. Oran un par de veces, declaran un versículo una o dos ocasiones, y cuando no ven resultados inmediatos, se rinden. Pero aquí está la realidad. El poder de la palabra de Dios no es un interruptor instantáneo. Es una espada que se debe blandir con constancia. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hablar con fe hasta que veas la transformación? Porque lo que viene a continuación te revelará cómo aplicar este principio en tu vida para ver cambios reales. No te lo pierdas. La guerra espiritual no siempre funciona como un interruptor de luz. No es algo que enciendes y ves los resultados de inmediato. A veces, es más parecido a golpear una puerta cerrada una y otra vez, hasta que finalmente se abre. La pregunta es, ¿seguirás tocando hasta que se abra? Mira la historia de Elías en 1 Reyes 18. Después de años de sequía, oró para que lloviera, pero no oró una sola vez y se cruzó de brazos esperando. No. Él persistió. Oró, y luego envió a su siervo a mirar al cielo. Nada. Volvió a orar. Nada otra vez. Oró una tercera, una cuarta, una quinta vez, y aún así, el cielo seguía vacío. Pero él no se detuvo. A la séptima vez, su siervo regresó con un reporte diferente. Hay una pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre. Y momentos después, el cielo entero se oscureció y la lluvia cayó. Ahora, imagina qué habría pasado si Elías hubiera detenido su oración en el sexto intento. La bendición estaba a punto de llegar, pero requería persistencia. Lo mismo sucede hoy. Mucha gente se rinde demasiado pronto. Oran, declaran la Escritura, pero cuando no ven un cambio inmediato, asumen que no está funcionando. Pero aquí está la verdad. Algo siempre está ocurriendo en el mundo espiritual. El momento en que declaras la palabra de Dios, estás cambiando cosas en el ámbito invisible. Aunque no lo veas todavía, cada palabra hablada con fe debilita el control del enemigo. Cada declaración de verdad rompe un poco más las cadenas. Y lo que viene a continuación te mostrará exactamente cómo asegurarte de que tu oración no sea solo un deseo, sino una fuerza imparable que mueve montañas. No te lo pierdas. Cada palabra que declaras con fe está construyendo una base para la victoria. Y esa es la razón por la cual Satanás lucha con todas sus fuerzas para mantenerte en silencio. Porque él sabe la verdad. Sabe que un creyente que aprende a hablar la palabra de Dios con autoridad es peligroso. Sabe que si sigues declarando la verdad, las fortalezas caerán. Sabe que si persistes, las cadenas se romperán. Sabe que su control sobre tu vida será destruido para siempre. Por eso, intenta convencerte de que tus palabras no tienen poder. Te susurra mentiras. Tus oraciones no están funcionando. Nada está cambiando. Dios no te está escuchando. Pero aquí está la verdad. Cada declaración que haces está edificando algo poderoso. Cada versículo que proclamas. Cada promesa de Dios en la que te afirmas. Cada palabra de fe que sale de tu boca. Todo está conduciendo a algo mayor. Y el momento llegará. Ese instante en el que lo que has estado orando ya no será solo una promesa, sino tu realidad. Pero aún queda un paso final. Ahora que comprendes por qué la palabra de Dios debe ser hablada, la pregunta es, ¿qué sucede cuando la proclamas constantemente? ¿Qué cambia en el mundo espiritual cuando hablas con fe día tras día, sin rendirte? La respuesta te abrirá los ojos y transformará por completo la manera en que entiendes la guerra espiritual. Porque cuando declaras la palabra de Dios, algo se activa en el ámbito espiritual. Y lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo. No te lo pierdas. Cuando declaras la palabra de Dios, no son solo palabras saliendo de tu boca. Es autoridad divina siendo liberada sobre tu vida. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Qué sucede exactamente en el mundo espiritual cuando hablas el versículo que Satanás más teme? ¿Qué cambia en el ámbito invisible cuando te mantienes firme y proclamas lo que Dios ya ha decretado? La Biblia nos da destellos de esta realidad en diferentes pasajes. Mira lo que ocurre en Daniel 10.
Daniel comenzó a orar, y en el mismo instante, su oración fue escuchada en el cielo. Pero aquí viene lo impactante. El ángel que traía la respuesta fue detenido por fuerzas demoníacas. Durante 21 días, hubo una batalla en el mundo espiritual para impedir que el mensaje llegara a Daniel. Piénsalo. Si un ángel poderoso tuvo que luchar contra oposición demoníaca, ¿qué crees que sucede cuando comienzas a declarar la palabra de Dios sobre tu vida? Cada declaración envía ondas de impacto a través del mundo espiritual. Derriba fortalezas. Rompe barreras. Desata intervención divina. Y por eso el enemigo hace todo lo posible para mantenerte en silencio. Quiere que creas que tus oraciones no tienen efecto. Quiere que pienses que tus palabras no tienen peso. Pero esa es una mentira. Porque en el momento en que hablas la palabra con fe, todo comienza a cambiar. Y lo que viene a continuación te revelará cómo activar completamente este poder en tu vida. No te lo pierdas. Cuando vos se declara a palabra de Deus con convicao, o poder do inimigo comeca a enfraquecer. Imagínese en una sala completamente escura, onde a sombra cobre tudo. No momento en que vos se acende fósforo, no importa wow pequeña ceja a chama, a escuridao inmediatamente desaparece. A luz nao negocia como a escuridao. Sem luta. Ele nao discute. Ele simplesmente bate nela. Exactamente isso que acontece cuando vos se fala a palabra de Deus en sua vida. A escuridao nao te mescola. Ela debe recuar. Se vos está pronto para caminar en victoria, diga isso en voz alta. Declare isso con fe nos comentarios escrevendo amém agora mesmo. Suas palavras têm poder. Ese voce novo aqui, nao o la penas de longe. Faca parte desse movimento. E inscreva-se e ative as notificações para não perder mensagens que podem transformar sua vida. Clique em curtir porque é uma maneira simples de dizer concordou e ajudar a levar a verdade de Deus a mais pessoas. Mas aqui está o ponto principal. Consistência é o que realmente importa. Muitas pessoas ficam desanimadas quando não veem resultados imediatos. Eles declaram a palavra uma ou duas vezes. E mas quando não veem uma mudança instantânea, eles desistem. É aí que eles estão errados. Porque os maiores avancos vêm para aqueles que persistem. Pensé em Elías em 1 Reis 18. Ele rezou por chuva depois de anos de seca. E mesmo que ele não tenha visto nada no começo, ele não parou. Você quer saber o que ele fez de diferente? O que se segue LHE mostrará a resposta, e isso pode mudar sua vida para sempre. Não perca. Elías orou por chuva quando não havia uma única nuvem no céu. Mas mesmo não vendo sinais imediatos de mudança, ele não desistiu. Em vez disso, ele continuou enviando seu servo repetidamente para verificar o horizonte. Ele o mandou de volta 7 vezes. E na sétima vez, uma pequena nuvem apareceu. Ese foi o inicio de uma chuva torrencial que pôs fim a anos de seca. Mas agora imagine o que teria acontecido se Elías tivesse desistido depois da terceira ou quarta oração. A resposta é clara, e eu nunca teria visto o milagre. O mesmo se aplica a você. Quando você declara a palavra de Deus, quando você fala aquele versículo poderoso que aterroriza o inimigo, asterisco asterisco talvez você pode não ver uma mudança imediata no inicio. Mas ten a certeza de que algo está mudando. Das forcas das trevas está o recuando. Das correntes que o prenderán por anos está o comecando a se quebrar. Cada vez que você fala, você está construindo algo no mundo espiritual. Você está fortalecendo a autoridade que é a testemunhos reais disso. Anos obopressao, depressao, ansiedade, medo, até mesmo dificuldades financeiras. Declare a escritura diariamente. No inició, parecía que nada estaba mudando. Mas como tempo, tudo comecou a mudar. Do medo foi substituído pela paz. Do progreso comecou a acontecer. E situações que antes pareciam impossíveis comecarão a ser resolvidas. E agora a grande que está o é. Você está disposto a persistir até ver seu próprio milagre? Porque o que se segue mostrará como garantir que cada palavra que você fala terá o máximo impacto em sua vida. Não perca. O que antes parecia impossível se tornou realidade.
Porque cuando você se apoia na palavra de Deus, você está construindo sua vida sobre uma base inabalável. Agora imagine como seria sua vida se você tornasse isso hábito diário. E se em vez de acordar consumido pela preocupação, você começasse cada manhã declarando as promessas de Deus para sua vida. E se em vez de permitir que o medo o controlasse, você falasse como ousadia, sabendo que cada palavra que você diz está alinhada com a autoridade divina. Isto não é apenas pensamento positivo. Esta é a guerra espiritual em seu mais alto nível. Ande em vitória nele viver na derrota. E agora vem o desafio final. PQ. O poder da palavra falada. Asterisco asterisco, você vai colocar isso em prática? O inimigo espera que você não faça nada. Ele quer que eu escute. Mas você não foi chamado para ser passivo. Falar. Eu fui declarar. Fuiste llamado a paso a frente e exerca a autoridade que Deus lhe deu. Você testemunhará o poder da sua palavra em sua vida. Se você chegou até aqui, quero lhe agradecer sinceramente. Obrigado por estar disposto a mergulhar nessa verdade profunda. E lembre-se, tudo o que você aprendeu aqui não é apenas informação, é transformação. Aqui está o você vai usá-lo? A escola é sua. Obrigado por ter ele. Obrigado pela sua fome de saber a verdade. Obrigado pelo seu desejo de caminhar em nível mais profundo de fé. Isto não foi apenas malicao. Foi despertar. Este camino não se resume apenas a palavras em uma página. Trata-se de liberar o poder que sempre esteve dentro de você. E agora, a decisão é sua. E você continuará vivendo como sempre? Você dará o próximo passo e colocará essa verdade em prática. Uma coisa é certa. Quando você começa a declarar a palavra de Deus com constância, nunca mais verá a vida da mesma maneira. Da escuridão fugirá. A correntes vão se romper. Da autoridade da palavra de Deus se tornará o fundamento inabalável da sua fé. Mas isso é apenas o começo. O melhor ainda está por vir. Permaneça firme. Continue declarando. Esteja preparado para ver Deus agir na sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Porque seu avanço já está a caminho. Agora, eu quero te desafiar. Comprometa-se com essa jornada. Escreva amém nos comentários como ato de fé. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua caminhada. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo poderoso. Deixe seu like cérebros. Nos vemos no próximo video.